Muy buenos días a las personas que se van uniendo. Gracias por estar en este encuentro magistral. Les damos la bienvenida y les pedimos por favor 5 minutos de su tiempo para esperar a las personas que se van uniendo. A las 9:05 daremos inicio. Muchas gracias.
Muy buen día. ¿Cómo se encuentran? Quiero confirmar que por favor me estén escuchando. Muy Buenos buenos días. días. Sí, ahí te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Listo. sí, se escucha. Bienvenidos a este encuentro magistral. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina Mariño y hago parte del equipo de comunicaciones de la empresa. Antes de dar un inicio formal, les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante esta conferencia para evitar intermitencias y recargas en el sistema. Ya saben que al final de la presentación pueden hacer sus preguntas en el chat o abiertamente al público. También les solicitamos, por favor, abstenerse de grabar esta presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros ya estamos haciendo la grabación y recuerden que posteriormente pueden consultarla en el canal de YouTube de la empresa y nos encuentran como Acueducto de Bogotá. Ahora sí, les damos la bienvenida a este encuentro magistral número 21 de este año con profesionales especializados y expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos hoy con el ingeniero Eber Gonzalo Rivera, quien nos hablará sobre la percepción humana del clima y del cambio climático, la diosa Aletheia. Pero antes, José Manuel de la Torre, líder de la normalización técnica de la Dirección Ingeniería Especializada, nos realizará un saludo de bienvenida y una apertura a este encuentro. José Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Buenos días para todos y todas. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada les da la bienvenida a esta conferencia magistral, Percepción Humana del Clima y del Cambio Climático, la diosa Aletheia. En el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento, agradecemos al doctor Eber Gonzalo Rivera, un profesional muy destacado a nivel nacional por sus aportes en el campo de la hidrología aplicada, quien ha ocupado importantes posiciones en el sector público y ha realizado grandes contribuciones en el sector académico de nuestro país. Carolina, le doy la palabra para que continúe con la presentación del doctor Eber Rivera. Muchas gracias. Gracias, José Manuel, por ese saludo de bienvenida. Y bueno, antes de comenzar, conozcamos un poco más del ingeniero Eber Gonzalo. Es campesino, ingeniero hidrólogo y máster en ecología. Cuenta con posgrados en hidrología de la Universidad Estatal Hidrometeorológica de San Petersburgo, Rusia, y en cambio climático de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Corporación Autónoma Regional Corponor. Fue subdirector de hidrología, jefe de la oficina de pronósticos y director general en el Instituto IDEAM. También fue subdirector de recursos naturales de la CAR y asesor del viceministro de Ambiente. Igualmente ha sido docente en las siguientes universidades: Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Libre, Universidad Distrital, Universidad Santo Tomás y del SENA. Y finalmente ha escrito libros y capítulos de libros relacionados con Protocolo para el manejo y seguimiento del agua, Protocolo para la emisión de los pronósticos hidrológicos, Estudio Nacional del Agua y Pensamientos Ambientales. Bueno, y ahora sí, y después de conocer la amplia experiencia del ingeniero Eber y porque somos agua que cultiva conocimiento, damos inicio a la conferencia magistral sobre percepción humana del clima y del cambio climático, la diosa Aletheia. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Laura, mis estimados asistentes, colegas. Es muy grato, muy bonito, muy lindo hoy compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que creemos los seres humanos, los seres humagdus, de lo que es el clima o lo que ahora tanto se está hablando del cambio climático, que tiene que ver, por supuesto, con el agua. Esta es una charla que tiene diferentes tópicos, aspectos, enfoques, que con mucho gusto, con mucho agrado, acepté impartirla para nuestra prestigiosa empresa de acueducto, de alcantarillado,
Recuerdo hace muchos años tuvimos excelentes relaciones, momentos, experiencias, y por tanto para mí es muy grato que Dios me haya permitido esta gran bendición de compartir con ustedes algunos puntos de vista. Entonces, si me permiten, voy a compartir, apago mi cámara para que la transmisión sea un tanto más rápida y ágil, ¿cierto? Y voy a compartir entonces la presentación. Permítanme un segundo. Laura, ¿me puedes dar acceso para compartir contenido? Porque acaba de... Ah, sí, señor. Ya un momento, que algo pasó. Listo, creo que ya puede... Ahora sí, gracias, Laura. Vamos a compartir entonces. Bien. ¿De qué trata nuestro tema el día de hoy? Primero que todo, pues voy a ofrecerle 3 excusas. La primera excusa por lo que voy a afirmar, la segunda excusa por lo que voy a interpretar y la tercera excusa si los logro confundir. De antemano mis disculpas, acéptenlas, las ofrezco con humildad. Percepción humana del clima y del cambio climático, la diosa Aletheia. La diosa Aletheia, las leyendas griegas, existe y existió, por supuesto. En griego a la izquierda, su nombre original, en la figura a la derecha, tenemos al río Letos, Lete o Leteo. Y allí, en las aguas del río Leteo, pueden leer un poquitico mejor, con más detalle, la Divina Comedia. Las aguas del río Leteo, o Lete, se encargan, antes de pasar a los infiernos, de hacernos olvidar todo lo que hemos vivido, o antes de tornar a otra vida, según algunas leyendas, se encargan de borrarnos, es decir, nos llevan al olvido absoluto, al no recuerdo total. Allí, esas aguas, al olvidarnos de todo, por supuesto, su merced empieza desde cero. Leto es olvido y aleto o alete o aleteia es volver a mostrar lo que se ocultó. Algunos filósofos discuten si la diosa Aletheia es sinónimo de la verdad. Otros, como Heidegger en sus escritos, nos explica que Aletheia se encargaba era de desocultar. Bien, vamos a hacer 3 interpretaciones para desocultar en el concepto de la percepción humana del clima y del cambio climático, lo que solemos interpretar, es decir, vamos a aplicar el criterio de la diosa Aletheia para desocultar 3 interpretaciones que todos nosotros tenemos. Este es el contenido de nuestra ponencia. La diosa Aletheia, letos y aletos. Aletos es desocultar. Vamos a repasar, y me excusan por favor quienes ya tienen una formación muy alta sobre meteorología o hidrología. Sin embargo, también tenemos asistentes que puede hacer que poco conozcan de los conceptos básicos sobre tiempo atmosférico, variabilidad climática, clima y cambio climático. Vamos a mirar cómo la humanidad percibe al clima, porque la percepción del clima es muy diferente en otros seres. Una roca percibe el clima, un ave, el mismo río, etc. Percepción humana del cambio climático con un enfoque científico, algunas controversias científicas. Hay unas
controversia muy fuerte científica sobre lo que es el cambio climático. De allí mis 3 excusas iniciales, disculpas. La percepción humana con sentidos, ¿cierto? Algunos hablan que tenemos el sexto sentido, la intuición, y la percepción humana sin sentidos, y una sesión de preguntas. Bien, pertenezco al grupo Proimed, a la red Proimed. Nuestra red es un grupo de personas de la gran mayoría de países iberoamericanos que nos encargamos de los temas de monitoreo y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos. Participo en ella desde 2004, cuando surgió en nosotros la idea de crear una red iberoamericana con el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial y otras agencias. Y desde el 2004 recuerdo en Valencia, España, en un encuentro allí de diferentes orígenes de países, culturas y formas de ver la vida y el mundo, decidimos crear a nuestra red Proimed. Nuestro líder, nuestro principal orientador, Ángel Luis Aldana Valverde, ciudadano español. Permítanme y comparto simplemente nuestra página web para que los que tengan curiosidad, allí hay una serie de conferencias, reportes, estudios. Todos los años nos hemos reunido, excepto por supuesto por el tema de cuarentena, en diferentes países: Guatemala, República Dominicana, México, Argentina, Chile, Costa Rica, por ejemplo. Aquí estamos nosotros en esta imagen. En México. Qué pena, Sí. interrumpo. No se está presentando la imagen. Dejo de compartir. Permítanme un segundo y compartimos aquí entonces de nuevo. Ahora sí. Sí, señor. Sí, ahora sí. Bien. Nosotros nos venimos reuniendo desde el inicio, desde el 2005, todos los años, para discutir no solamente los temas científicos de lo que significa el clima, lo que significan los ríos, el agua, sino también otros puntos de vista. No necesariamente la ciencia siempre tiene la razón. Somos un grupo muy variado. Una buena cantidad de personas. Nos caracteriza sobre todo la humildad al entender y al comprender a nuestro prójimo, porque consideramos que los diversos puntos de vista que existen en torno al tema del agua, de la hidrología, del clima, nos puede enriquecer. Ahí está la página web. Pueden consultarla, www.proimed.org. Entonces, detengo la presentación de la página web y nos vamos ahora sí a continuar con nuestra presentación. Bien, les comenté entonces que me desempeño como miembro de la red Proimed. Allí ustedes pueden consultar la página y la información que tenemos allí disponible para todos. Vamos a apreciar este video en nuestra red Proimed. Todos somos conscientes que el ser humano y el ser que es diferente al humano, otros seres vivos, tenemos un principio muy natural que el sistema no ha logrado borrarlo y que por tanto aún lo seguimos expresando y manifestando. Y nosotros, desde lo natural, desde nuestra madre natura, es intrínseco a cada uno de nosotros mostrar señas, indicar que se conoce en el mundo de la enseñanza, así con esa palabra, enseñar. Voy a compartirles este video que en estos días me impactó bastante. Unos breves minutos. Me confirman si tenemos audio. Sí, señor.
Sí, señor. ¿Qué tal, José Hola, María? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal está yendo este tiempo? Bueno, lo vamos resistiendo, Un tiempo extraño para todos. lo vamos resistiendo como la mayoría de la gente, ¿no? Bueno, nos convocan aquí para hablar de educación, que es al final nuestra profesión. Sí. Nos dedicamos de una manera u otra a educar y para hablar de educación en tiempos como estos, que son tiempos de incertidumbre, ¿no? La verdad es que llevamos hablando de esto de la incertidumbre tantos años, pero ahora realmente estamos todos viviendo un momento de altísima incertidumbre que nos pone como delante de nosotros esa, ¿no? Quizá, como dicen algunos, el mejor experimento sociológico que no podíamos haber imaginado en otros tiempos. Y para esto nos convocan aquí, no sé, bueno, tú tienes muchos años de experiencia educando. Sí, bueno, yo, claro, es mi vida, digamos que estudié filosofía hace un montón de años y luego cuando terminé estuve un curso en la enseñanza media y luego pasé ya a la universidad y claro, son, sí, prácticamente no, 30 años ya dando clases. Pero bueno, una cosa es realmente la práctica y la trayectoria personal y otra cosa es la reflexión sobre lo que estás haciendo y sobre el sentido de la educación en general. Y en eso no soy especialmente experto. Cuando decimos educar, ¿qué queremos decir? ¿Cuál es la distinción entre esas palabras que a veces parecen sinónimos, pero no lo son? No es lo mismo educación que escolarización, que enseñanza, que aprendizaje. Son palabras que tienen matices diferentes, ¿no? A mí sobre la educación, que podríamos decir muchísimas cosas, sobre qué es educar y podríamos decir tantísimas cosas que es muy difícil acotarlo, ¿no? Pero hay una expresión que no sé si conoces, de Hannah Arendt, que me gusta mucho y que a veces recupero cuando pienso en qué es educar. Y entonces Hannah Arendt en un momento escribe que educar es algo así como un doble amor. Un amor es decidir cuánto amamos el mundo en el que estamos viviendo. Educar sería, ¿no? Amar el mundo para que el mundo no se deshaga. Y en ese sentido, educar sería transmitir a las generaciones ese amor por el mundo para que cuiden el mundo y no se nos destruya. Y ahora esas palabras de Hannah Arendt ahora, con la crisis medioambiental que constantemente estamos viviendo, pues toman muchísimo sentido, ¿no? Amar el mundo para que no se nos deshaga. Y en eso lo que hacemos es educar a las generaciones que vienen, que son las únicas, por cierto, que pueden evitar que ese mundo se nos deshaga. Pero también es saber hasta qué punto amamos a nuestros hijos lo suficiente para no dejarles a la intemperie con aquello con lo que viene, con aquello es decir, que les educamos para darles otras cosas distintas de las que vienen, ¿no? Con las que vienen de serie, con las que han nacido en la familia. Es decir, que es ese doble amor por los hijos para no dejarles solos a la intemperie, un poco con el destino prefijado, y también amar el mundo para que las generaciones que vienen no mantengan de alguna manera el mundo. Sí, para seguir de este hilo que acabas de apuntar, aquí la observación de Arendt es muy pertinente
y da pie a pensar, porque muchas veces lo que ocurre es que estas palabras tan frecuentes se utilizan como un automatismo y no se termina de saber exactamente qué está latiendo detrás de ellas. Entonces, detrás de la palabra mundo, bueno, no solo detrás, sino que incluso delante de la palabra mundo, lo que hay es la idea del orden, pero no de un orden muy rígido, de una especie de orden vertical, una jerarquía, no necesariamente, sino que mundo significa etimológicamente algo ordenado y armonioso. Y entonces, claro, la idea es que cuando entre todos conseguimos que algo esté más o menos ajustado, que esté en cierto modo armonioso, que sea armonioso, lo que hemos de procurar es mantenerlo. Y mantener la armonía es mantener el mundo y querer el mundo. Aquí, por suerte, tenemos como palabra muy reveladora la contraria, que es precisamente cuando hablamos de inmundicia. O sea, la inmundicia significa literal, o sea, inmundicia significa no mundo. No mundo. No mundo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en las últimas décadas? Pues estamos destruyendo el mundo a favor de la inmundicia, es decir, del no mundo. Claro, en este sentido sí que se entiende perfectamente que se puede hacer un elogio del amor al mundo, que no es el amor a lo dado, sino el amor a lo que tiene sentido por su orden, por su armonía, por su belleza. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que decías como algo no complementario, sino como, digamos, otro puntal de lo que significaría educar, quizá incluso el puntal principal, que es el de procurar, que la persona, digámoslo así, madure bien. Es decir, las personas, como todos los seres vivos, pues estamos situados en un proceso posible de madurez. Entonces, a eso a veces también se le ha llamado, yo creo que con una palabra muy, muy poderosa, se le ha llamado proceso de formación. Bien, esta charla está construida con un propósito y es brindarles a ustedes unas versiones sobre la madurez en la interpretación mediante la percepción humana del clima y del cambio climático. Hemos visto por nuestras experiencias, yo por ejemplo soy campesino de origen, lo digo con mucho orgullo, crecí en las aguas de la cuenca del río Catatumbo, en las fronteras entre Colombia y Venezuela, bajo condiciones, me crié de campesino. Lo primero que vi fue la luz del sol porque nací de día, el color verde de nuestra madre natura. Igual soy urbano, ¿cierto? Y nosotros tenemos diferentes percepciones de lo que es el clima como humanos y lo que es el cambio climático. Si nosotros tomamos la versión del campesino, de la persona urbana, con estudios o sin estudios, de alguien que hubiese estudiado a nivel técnico o alguien a nivel profesional o técnico profesional, si le preguntamos a un especialista del área o incluso a alguien que tenga el grado de especialización que no tenga que ver nada con este tema, o le preguntamos a alguien magíster, es más, podríamos consultar a diferentes expertos con títulos PhD, doctores o con instancias postdoctorales sobre cómo percibe el clima y cómo percibe si es que ha oído el concepto de cambio climático, nos vamos a encontrar unas características muy interesantes. Uno, que quien tenga una instancia postdoctoral, como en mi caso, que la realicé en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional en el 2008, yo podría pensar que entiendo mejor
el concepto de clima y cambio climático que un campesino. O alguien especialista podría pensar que entiende mejor el concepto que un campesino. O viceversa, alguien sin estudios puede llegar a concluir y estar muy seguro de que entiende mejor el concepto del clima que cualquier otro tipo de ser humano. Sin embargo, hay unas propiedades actuales que ha logrado insertar el sistema en nuestra mente. Y es que independientemente de las interpretaciones que tengamos sobre el clima o el cambio climático, ¿cierto? Independiente de lo que yo considere que es, hay una esclavitud conceptual, lo decía mi general Petrov en Rusia, hay una esclavitud de ideas, y recordemos que nosotros los seres humanos actuamos en gran parte por las ideas que tenemos en nuestra cabeza, y otra parte actuamos por unos criterios o unos factores que no son ideas, pero que vienen inmersos en nuestro cerebro, que algunos llaman cerebro reptiliano. Es decir, durante miles de años, cientos de miles de años, algunos otros consideran que ya existimos millones de años, desarrollamos, ¿cierto?, unas formas de actuar ante ciertas situaciones, y en nuestra vida cotidiana, pues a veces se impone el subconsciente, o lo que llamamos, también conocemos como el cerebro primitivo. Entre otras cosas, nos hemos dado cuenta ya desde hace un tiempo que nosotros podemos tener un actuar en la casa, otro totalmente diferente en el trabajo, otro totalmente en el barrio. Eso se llama incoherencia en nuestro actuar, pero también hay una incoherencia en nuestras formas de interpretar lo que creemos que sabemos, lo que creemos que entendemos, o lo que creemos, ¿cierto?, que comprendemos. La diosa Aletheia, ella es la encargada de desocultar. Pero para desocultar, para decir la verdad, lo que es, ¿cierto?, uno debe tener valor, es decir, el virtus. Valor para vencer a la doxa, que son las opiniones, mediante las veritas, que son las evidencias. Bien, esta es una imagen de la laguna de Fuquene. En este tiempo he residenciado una buena cantidad de meses en este sitio hermoso. Allí habitan campesinos, ¿cierto? Y si uno charla con ellos, ellos tienen una propia interpretación de lo que es el clima. Ellos tienen la propia interpretación de lo que son los valores de la vida. Por el hecho de ser campesino, no podríamos afirmar que, por ejemplo, en mi caso, post-PhD, yo tengo más razón que ellos, o que entiendo el mundo mejor que ellos. Eso sería, digamos, vamos a verlo al final de la ponencia, totalmente falso. Estamos tan seguros de que la vida es como yo creo que es, que eso me impone, ¿cierto?, sobre los demás. Pero al final de la ponencia veremos que realmente eso no es así. También, digamos, veíamos en el primer video, nosotros estamos hechos para construir armonía, una armonía natural, una armonía, y por eso nos explicaba el filósofo que la palabra mundo quiere decir armonía, un orden no precisamente vertical. Cuando yo no estoy en armonía con mis seres allegados, con mis seres queridos, con mis hijos, mis amigos, pues pertenezco al ámbito de la inmundicia, porque todo lo que yo desampare en sentimientos, en senticiertos, en sentires, todo lo que yo no abrigue, lo que no proteja, pertenece al mundo de la inmundicia. Dios nos ha brindado una gran bendición, compartir nuestra esfera tierra, que además, como ella se mueve por el cosmos, le podemos llamar una nave,
Y como esa nave se mueve de un sitio a otro en el espacio, le podemos llamar nave espacial. Somos integrantes de esta hermosa nave espacial. Ante ella la estamos destruyendo, no solamente los árboles, el agua, el suelo, el aire, sino nosotros también, porque nosotros como cuerpo también somos una armonía. Otra cosa es que estemos pensando que hacemos bien, porque el sistema tiene una habilidad, y esa habilidad se llama el fenómeno de la imagen invertida o inversión de imagen, y es que obrando mal, él nos hace creer que estamos obrando bien. Bien, cualquier persona, como lo decía, que tenga altos estudios, podría pensar que su interpretación, esta es una imagen del curso que realicé en la Universidad Nacional en el 2008, ya culminando la instancia postdoctoral. Cualquier persona que teniendo estudios o no teniéndolos, pero habiéndose instruido, crea que tiene una mejor percepción del clima o del cambio climático que un campesino, pues veremos qué tan cierto está en esa apreciación. A la parte derecha tenemos Antífonte, un filósofo bastante interesante. A la parte izquierda la imagen de la diosa Verita, una de las tantas interpretaciones de la diosa Aletea, y en el centro una hermosa imagen de la empresa Acueducto. Me encanta ese somos agua. Interesante saber qué quiere decir somos y qué quiere decir agua. Antífonte, ¿qué planteó? Antífonte planteó que la naturaleza, ella es sabia, ella es inteligente, y que el ser humano, por lo contrario, con sus percepciones, no lo es tanto. Entonces él separa lo que es la percepción humana del ser y de las cosas y lo que es el orden, la armonía o el mundo de la naturaleza. Y a partir de Aletea y Antífonte construí esta ponencia que pues la he impartido en diferentes países, en diferentes sitios, lugares de nuestro hermoso país. Voy a solicitar, Laura, ¿estás aquí? Sí, señor. Voy a solicitar, por favor, que elijas una persona de los asistentes para que le des el permiso de encender el micrófono y nos explique qué ve en la imagen izquierda, por favor. Elige la persona, Laura. Bueno, sí, señor. No sé si alguien quiera levantar la mano. Yo. Alirio Mora Alirio, Gómez. mantén tu micrófono encendido. ¿Qué ves en la imagen izquierda, Alirio? Lo que ves, tranquilo. Veo como un río se llevó por debajo de la carretera, la base de la carretera. Perfecto. Un segundo candidato, Laura, por favor, o candidata. Mayerly. Mayerly, por favor, ¿qué ves en la imagen derecha? Ah, perdón, iba a opinar sobre la izquierda. No, pues en ambos veo un río recuperando su cauce. Vean las interpretaciones, gracias Mayerly, vean las interpretaciones diferentes. ¿Yo qué veo? Yo veo en el concepto de mundo como armonía, veo la destrucción de un río por parte de la acción humana mediante una carretera en la imagen izquierda, y veo en la imagen derecha la destrucción de un río, de su hogar, por parte de unas personas humildes y muy necesitadas. Entre otras cosas, mi origen, nací en un sitio mucho más colmado de miseria que el que se muestra en la imagen derecha, porque yo nací en una casita hecha de barro, una pared, otras de zinc, otras de cartón y otras de madera. Pero ¿qué es lo que pasa? Una pregunta muy sencilla para todos. ¿Quién existió primero?
¿El río de la izquierda, el río de la derecha, o fue que existió primero el asfalto en la izquierda y los muros de acero, hierro y cemento en la derecha? Laura, da la intervención a alguien más, por favor. No veo, creo que ya bajaron las manos que tenían levantadas. Están escribiendo que la naturaleza primero. Primero, y es que en nuestras relaciones humanas también sucede igual. Sufrimos, nos angustiamos, nos somete el sistema a la tristeza por las interpretaciones de cada uno de nosotros. Primero existió Dios, luego nos brindó la naturaleza y por último llegamos nosotros. Pero como el sistema utiliza la estrategia de la imagen inversa, nos hace creer que nosotros llegamos primero y que es ella quien me hace daño. Y resulta que soy yo quien pertenece al mundo de la inmundicia, y a través de mucha formación, formal o informal, con estudios o sin estudios, entonces yo convenzo a los demás de que mi inmundicia es la que tiene razón y debe ser. Gracias por las intervenciones. Vamos entonces al primer punto de desocultar, porque la conferencia es la diosa Aletheia, para pasar al concepto de clima y cambio climático. Esta imagen es hermosa también, pues, del acueducto. Supongamos, y esta es una pregunta para todos, alista allí cualquier intervención, Laura. Supongamos que vamos a mirar un río. Aquí está la gente caminando y supongamos que ellos van a buscar el nacimiento de un río. A la izquierda están los caminantes y van a llegar al nacimiento del río, al nacimiento del río. La imagen derecha tenemos de hace 2 o 3 días el comportamiento en la atmósfera de las masas húmedas en esta parte del hemisferio de nuestra nave espacial cósmica única, natural, nuestra esfera Tierra. Los que han tenido la oportunidad y son expertos, o por paseo, por turismo, por distracción, se van a las montañas, a la naturaleza, a ver el nacimiento de un río. Pues se van a dar cuenta que un río lleva en su origen. Vamos a hacerle una pregunta. Elige a alguien, Laura, por favor, para hacerle algunas preguntas. Sí, señor. No sé, ¿alguien quisiera levantar la mano para darle la palabra? Muy tímidos. Bueno, Laura, su merced. Ya Sergio Andrés Tavares levantó la mano. Sergio Andrés Tavares. Sergio, gracias por acompañar. Eres co-conferencista. Sergio, ¿su merced ha visto alguna vez un río cerca a su nacer? Sí, señor. ¿Lleva mucha agua o poquitica agua? Lleva poquita agua. Poquita agua. Entonces mi pregunta es la siguiente, porque estamos en el primer punto de Aletheia, es decir, desocultando. Vean, ¿cómo llueve en nuestra selva urbana tropical capital Bogotá? ¿Cómo es que llega el agua a Bogotá? Primero, que el agua que se evapora en Bogotá es tan insuficiente que no da para que se genere una buena lluvia en cantidad y extensión. El agua que llueve en Bogotá cae de las nubes, por supuesto, pero esas nubes son masas húmedas, masas de aire húmedas, y esa humedad proviene de diversas regiones del mundo. Es más, perdónenme la expresión, soy cucuteño y campesino, pero no por ello, pero frecuentemente jartamos agua argentina, agua brasileira, agua del Polo Sur, agua del Caribe. Incluso hemos respirado muchísimos días durante el año aire que viene del África. O sea, lo que nosotros respiramos, ¿cierto? Son fenómenos físicos de nuestra madre natura que provienen de otros sitios, muchos de ellos muy, muy alejados a nuestra selva urbana capital Bogotá.
el agua que llega a nosotros proviene de otras regiones del mundo. Aquí ven el comportamiento, cierta medida, de algunas masas húmedas. Los colores son temperaturas. Ya la vamos a ver en vapor de agua. La parte superior derecha, la conformación allí especial, ¿cierto? Sí lo ven allí como un embudo moviéndose. Recibimos agua de diversas regiones del mundo. Y el primer concepto es el siguiente. Aquí ya tenemos, estas son imágenes de la NOAA. Ya tenemos, digamos, una visual mucho más detallada, vapor de agua, cómo se mueve el vapor de agua por el mundo y cómo está llegando en este momento a territorio de nuestro país, territorio continental y marino. Los ríos en los sitios que nacen llevan muy poquitica agua. Y entonces mi pregunta de reflexión es, ¿cómo es que los ríos, teniendo muy poquitica agua, ¿cierto?, a lo largo de su transcurrir van aumentando su tamaño? En muchos libros, en muchas clases hemos instruido, hemos enseñado, mostrado que los nacimientos de los ríos son los que nos proveen. Ese es un concepto controversial, ¿cierto? Porque realmente el aporte en cantidad de agua de los sitios donde nacen los ríos es mínimo. En algunos sitios menos del 5%. Es a lo largo de los ríos que se va aumentando los caudales porque llueve. Porque llueve. Y si bien es cierto, son sitios cruciales para cuidar, mantener y conservar, en los términos de cantidad, corresponde a las extensiones posteriores de sus nacimientos transportar agua en inmensas cantidades en los ríos. Aquí tenemos ya una imagen mucho más detallada de cómo llega la humedad a nuestro territorio en el país, ¿cierto? Fíjense que del continente africano, como tenemos allí movimientos especiales de masas húmedas de aire. Nosotros consumimos agua que proviene del extranjero. De por sí, estudios revelan que de la selva del Amazonas, allí se promueve cerca del 75% de las aguas lluvias que llegan a nuestro país. En este primer punto también agrego lo siguiente. Si nosotros nos imaginamos, si ven el rectángulo de color rojo en el centro del país, ¿cierto? Si nosotros nos imaginamos que ese es el área de todos los páramos que hay en el país, ¿cierto? Y ustedes ven qué tanta agua podría acumular un páramo con respecto al agua en las masas húmedas que llegan a nuestro país, pues podrán concluir que también es una cantidad mínima. En cuanto al estudio científico del agua, no existen sitios donde el agua se crea, no existen sitios donde se fabrique agua. ¿Qué hay? Una transformación, un mover continuo del agua por toda nuestra nave espacial cósmica, la esfera Tierra, ¿cierto? Se mueve de un sitio a otro en un orden establecido. Y los que somos creyentes, en un orden establecido por nuestro misericordioso Dios. Hay dos conceptos importantes que se han difundido, están amparados por la doxa, es decir, por la opinión. Y uno es que los nacimientos de los ríos son como fábricas de agua en cantidad, y el otro los páramos. Los nacimientos de los ríos y los páramos hay que conservarlos, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos. Pero en términos de cantidad de agua, ellos son incipientes, porque la misma dinámica de las masas de aire,
¿cierto? Como lo pueden ver aquí, son las que determinan las lluvias en nuestro país. De por sí ustedes saben que a mayor altura, en gran parte de nuestro territorio, menos cantidad de lluvia, simplemente gotea, ¿cierto? En los páramos se acumula agua, pero también ese volumen de acumulación es mínimo, porque los ríos, decía un experto ruso, son producto de la atmósfera, de la lluvia. Por supuesto que viene el rol de las aguas subterráneas, pero lo que les quiero decir aquí en este primer ejemplo ilustrativo es que las interpretaciones son diferentes. En mis diálogos con mis colegas campesinos, ellos saben y en su mundo es válido afirmar que si siembra tal árbol, allí nace agua. En los ojos de ellos eso es cierto. En los ojos de un experto en hidrología, hidrogeología, sabe que no en todo sitio que usted siembre va a nacer agua porque sería fácil la solución. Colmaríamos de árboles a La Guajira, Río Hacha, La Guajira, toda esa tierra y ya tendríamos agua y eso en la interpretación científica no es así. Cuando ellos siembran un arbolito en determinado sitio es porque debajo de la superficie hay agua subterránea, agua subsuperficial y la raíz del árbol rompe ese sello y hace que brote agua, pero no es el árbol quien produce agua, no es el árbol quien la fabrica porque el agua simplemente se transforma. Entonces, aquí para nuestro público unas preguntas sencillas. ¿Cambia la cantidad de agua en un río desde su nacer hasta su desembocar? Sí. ¿Son las nubes o los páramos los cuerpos que le aportan agua al río? El origen del agua lluvia son las masas de aire húmedas que, como vimos en esas imágenes, provienen de sitios externos a nuestro territorio. Sin nacimientos y páramos, ¿el río puede recibir agua? Por supuesto que sí, porque en el mundo, en la gran parte extensiva de nuestra esfera tierra, no hay páramos, ¿cierto? Y existen los ríos y los lagos. Ahora sí vamos a entrar un poquitico a los conceptos básicos. Les decía que me excusaran los que son expertos en el tema, pero la doxa, la opinión de lo que es el clima tiene diferentes orígenes e interpretaciones. Si usted dice, por ejemplo, la frase que está ahí, ¿qué clima el de hoy? Cuando yo oigo oigo esas expresiones en el común de la gente, es ¿qué clima el de hoy? Concluyo que esa persona en sus ideas, en su mente, existe una afirmación que le dice que la temperatura es el clima y eso no es así. Cuando yo digo qué clima tan frío, también concluyo que estoy afirmando que el clima es la temperatura y la Organización Meteorológica Mundial, está la imagen a la derecha, en 4 idiomas, tiene el vocabulario meteorológico internacional y el glosario hidrológico internacional. Vamos a diferenciar unos conceptos. Primero, vamos a lo que sentimos, estamos sintiendo o vamos a sentir. En términos de días y de horas, le vamos a cambiar el nombre y en lugar de clima le vamos a poner tiempo atmosférico, es decir, le vamos a cambiar la cédula conceptual en nuestra cabeza. Todo lo que se refiere al estado de la atmósfera en un instante dado, cualquiera sean sus variables meteorológicas, la velocidad del viento, la temperatura, la precipitación, las horas sol, la nubosidad, la presión atmosférica, le vamos a llamar tiempo atmosférico. Por eso, expresiones como qué clima el de hoy y qué clima tan frío, desde el enfoque meteorológico, no son precisamente correctas. ¿Estamos claros? Bien. Esta es una imagen cerca donde resido, aquí en nuestra selva urbana tropical, nuestra capital Bacatá. Estamos viendo pues unos edificios, unos arbolitos, las nubes. Cuando yo veo esa imagen,
yo no puedo hablar de clima. Ya veremos cuál es la definición formal de clima. Yo lo que sí puedo decir es que en esa imagen veo el concepto que se llama tiempo atmosférico. ¿Estamos claros? Bueno. Para hablar de clima formal, ya el tema se toma mucho más complejo, porque de acuerdo a los expertos en el área de meteorología, el clima es un resumen, síntesis es sinónimo de resumen, de las condiciones de la atmósfera, pero son a largo plazo, no a corto plazo como muestra la imagen de la izquierda. Si es en términos de días, horas, hablamos de tiempo atmosférico, y si es a largo plazo y además ese resumen se obtuvo exclusivamente mediante el método estadístico, a eso le voy a llamar clima. Por eso las expresiones qué clima tan frío, qué clima tan tenaz, el de hoy, no corresponden a esta definición formal. Ya el concepto de cambio climático es mucho más complejo todavía. Lo complejo no quiere decir que sea difícil, porque para hablar de cambio climático yo debo tener dos referentes. El clima, que son condiciones interpretadas mediante la estadística a largo plazo, y otro clima también a largo plazo estudiado mediante la estadística. Si yo comparo esos dos climas y veo alguna diferencia, voy a hablar del cambio de clima o cambio climático. Y esto es muy importante aclararlo porque la doxa, a través de los medios de desinformación, nos vienen inculcando una serie de interpretaciones y se quiere imponer, el sistema quiere imponer a la doxa como veritas y a la doxa como virtus. Es decir, quieren que vivamos de las opiniones, no de lo que es en realidad. Voy a hacerle una pregunta. Laura, porfa, elige a alguien allí que quiera participar. Un minutico, por favor. Sí, señor. ¿Alguien que levante la mano, por favor? Ligia Marisol. Ligia Marisol, estás viendo a la izquierda unas imágenes de temperatura que se presentan a diferentes horas. ¿Qué nombre, qué concepto usas para la imagen de la izquierda de temperaturas a diferentes horas? ¿Tiempo atmosférico o clima? Yo creo que tiempo atmosférico, porque es a Perfecto, diferentes horas. muy bien. Cuando usted vaya a hablar de la atmósfera en términos de horas y de días, aplaudo a nuestra funcionaria Marisol, usted usa el concepto de tiempo atmosférico. Y a la derecha, este es un mapa, allí está la fuente del IDEAM, de una de las variables meteorológicas en 30 años. Esos grafiquitos muestran los valores estadísticos. ¿Qué nombre le pones a la imagen derecha? ¿Qué concepto usaría, Marisol? ¿Clima o tiempo atmosférico? No, yo ahí sí utilizaría el clima. Clima, esa es la gran diferencia. Sin embargo, ustedes ven la tele, leen los periódicos, escuchan la radio y van a ver, por ejemplo, van a oír, si es tele, van a ver, y si es radio, van a oír expresiones como ¿y cómo está el clima de hoy? Es una expresión doxa, es de opinión, pero no contribuye a construir la armonía, a construir lo que decía nuestro experto, el mundo. Ahora sí vamos a entrar en el tema de cambio climático con soporte en esos conceptos que estuvimos viendo. El tema de cambio climático es un tema político, es exclusivamente político. No lo afirmo yo, lo afirmaba el presidente Donald Trump. Muchos estaremos en desacuerdo con muchas de sus visiones, pero el tema de cambio climático primero es geoestratégico a nivel mundial, es político, es de poder. Eso tiene una historia muy extensa, la voy a omitir,
pero ustedes saben, o no, si no saben, hay evidencias de cómo potencias del mundo han infiltrado con sus agentes a la Organización de Naciones Unidas para poder imponer sus versiones, sus doxa, y a partir de allí generar decisiones. Está el informe, el quinto informe del cambio climático del IPCC, ¿cierto? De la OMM, y la OMM es una agencia de la ONU, 2014. ¿Cómo llegamos a las decisiones en nuestro país sobre dónde invertir por el tema de cambio climático? La lógica es la siguiente. Está la ONU, está la OMM, está el IPCC, con unos expertos, generan unas, entre comillas, evidencias científicas, se hacen unos reportes de riesgos a nivel mundial, que está el informe publicado por el Foro Económico Mundial, eso llega a los gobiernos y los gobiernos a partir de esos soportes científicos lo toman ciegamente y generan unas comunicaciones nacionales. A la derecha está la imagen del IDEAM, allí está la fuente y bueno, las agencias que publicaron la tercera comunicación nacional de cambio climático, el resumen ejecutivo. Son esfuerzos muy grandes, ingentes, que se hacen desde el nivel mundial, nivel regional y nivel nacional. Es decir, si el referente científico mundial se equivoca, la decisión local se equivoca. Esa es la lógica en el proceder. Si el referente científico acierta, el referente científico mundial, en este caso, ese referente científico mundial está supeditado a un referente geoestratégico mundial. Si acierta, la decisión local de inversión por tema de cambio climático acierta. Este es el soporte científico para hacer las proyecciones de lo que va a suceder al 2100. Aquí la imagen va al 2050 y voy a necesitar a alguien más, Laura, si alguien desea levante la manita para hacerle una pregunta sencilla. Este es el referente científico, más de 150 modelos se han corrido y en colores están las proyecciones que muestran, en este caso al 2050 fueron realizadas al 2100. En colores se muestran las proyecciones que arrojan esos modelos. ¿Ya tenemos el candidato, Laura? No, señor, todavía no he Alguien, por levantado. favor, son preguntas Ya. sencillas. José Alfredo tiene la mano levantada. José Alfredo, gracias por querer participar. José Alfredo, estás viendo las lineecitas de colores en el centro del cuadrito, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué te dicen intuitivamente? ¿Cuál es tu doxa en cuanto hacia dónde va la anomalía de la temperatura? Va aumentando. Va aumentando. Muy bien, José Alfredo. Y mira la línea negra gruesa. ¿Sí la logras ver? Sí. Sí, señor, claro. Sí la logro. Gracias. Gracias. Ahí entonces, los modelos científicos influenciados por una estrategia geopolítica nos aseguran que las anomalías van a aumentar al 2100, en este caso se ilustra 2050. Sí, señor. La línea negra está allí, la fuente es el informe quinto del IPCC, es el soporte científico para que todos los demás gobiernos a través de sus agencias públicas y privadas construyan los escenarios de cambio climático para su país y a partir de esos escenarios de cambio climático en cada país, los demás, la sociedad toma decisiones qué hacer de aquí al 2100. José Alfredo, ahora sí mi pregunta, contesta como doxa, es decir, tu opinión. Si yo fuera, esta charla pues también la he dado a altos oficiales del ejército, a las Fuerzas Armadas, bueno, diferente público, como les dije, diferentes sitios del país y en diferentes países. José Alfredo, contesta lo siguiente. Vamos a tomar la línea que está más arriba de todos los colores, ¿listo? Entonces, si esto fuera la búsqueda de alguien, esa persona va recorriendo el camino de la línea negra. ¿Ya me entendiste, José Alfredo?
Me ubico en la línea negra, ¿cierto? Sí, la persona realmente va caminando por la línea negra, por esa calle, por esa vía, por esa avenida. Sí la ves la línea negra gruesa, ¿cierto? Sí, señor, la que está Bueno. al comienzo, donde inicia en 0, ¿cierto? Exacto. Entonces, la línea negra es el camino por donde realmente va la persona. Y las líneas de colores es lo que te dicen a ti las personas que le están haciendo seguimiento a esa persona. Entonces, alguien le dice, mire, en el 2050, si ves la letra A arriba entre paréntesis, ¿cierto? Sí, señor. Los expertos te dicen, esa persona va para allá, mira todas esas líneas de colores. José Alfredo, una pregunta, ¿usted cree que esas líneas de colores en la gran mayoría sí aciertan por donde va la línea negra? Mírala bien después de la línea vertical entrecortada. Ok. ¿Qué dice la mayoría Pues, de las líneas de colores y qué muestra la línea negra? o sea, bueno, lo que yo entiendo ahí, no sé si estará bien. Tranquilo, Es que esto no es un examen. Se van como, hay cambios, muchos cambios, hay muchos picos, hay muchos bajos. Hay muchos cambios. Entonces, Y José Alfredo, ¿su merced ve que la tendencia de los colores sea la tendencia de la línea negra? No, no, señor. ¡No! José Alfredo, ¿usted es PhD? ¿Es doctor en estudio, José Alfredo? No, señor. ¿Es post-PhD? Tampoco, si no es doctor. Tampoco, no, señor. Lo que no, yo tampoco. quiero decir con estas preguntas de sus estudios es que vean, por muy científico, por mucha inversión económica que se haya invertido en estos modelos que ahora le llaman modelos ensemble, por mucho que nos quieran convencer los medios de comunicación, la ciencia y otras instancias, el ser humano por naturaleza no se puede convencer con este resultado sobre la proyección del cambio climático a futuro. No se puede convencer. Si a él se le dejan 5, 10 minutos libres, tranquilo, sin insertarle en su mente la subjetividad científica, política, si a él se le dejan unos segundos en el mundo, en armonía, él se va a dar cuenta que esas proyecciones no corresponden a lo que está sucediendo. Y es que no pueden corresponder. Les decía yo que en esta charla vamos a tener 3 niveles de interpretación. Uno es básico, cómo veo yo las cosas. 2 es el científico, estamos en la interpretación científica. Y vamos para la tercera, que es un tanto más interesante, más curiosa y para algunas personas es más cruel. Pero lo que uno ve es que esas proyecciones no son y no corresponden a lo que está sucediendo en el tema de cambio climático. Y voy a hacer estas preguntas para desocultar, ¿cierto?, lo que a través de la doxa de la opinión pública nos están infundiendo. La primera pregunta es, ¿se equivoca el experto al tratar de prever el comportamiento de la atmósfera? Ustedes mismos lo podrán ver, cómo en los países, entre comillas, con alto nivel científico y alto consumo de energía, se les siguen presentando inundaciones y fenómenos atmosféricos que por la misma dinámica de la sociedad, esa sociedad se siente afectada. Y una pregunta un tanto más interesante. Es una pregunta muy sencilla, la tercera. Si el experto se equivoca en lo que dice que va a suceder mañana, pasado mañana, dentro de 2, 3 meses, y hemos sido testigos
de esas equivocaciones? ¿Será, necesito, Laura, alguien del público, será que nosotros los científicos, porque soy científico, yo me equivocaré cuando hago las proyecciones al giro de traslación 2100, al año 2100? Un voluntario, Laura, por favor. Bueno, alguien que desee participar, para que por favor levante la mano. Yo pienso que... Ay, perdón. Alirio. Sí, adelante. Yo pienso que sí se puede estar equivocando. Muy bien, Alirio. ¿Por qué? Llegué tarde y no sé qué hagan. Salió. Tranquilo. Es que No. ¿Cómo? ¿Por qué creen que se pueden estar equivocando? Los científicos. ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces yo pienso que no, porque que es muy difícil de que lo prevean, porque los cambios del planeta han sido muy rápidos, y poder tener una perspectiva de los cambios que se tengan al 2100 lo veo muy difícil. Podemos entrar en una temperatura muy alta del planeta, elevarse y luego tener, no sé, un posible ciclo de enfriamiento. A no ser que seamos si seguimos manteniendo los niveles de CO2, o si seguimos talando bosques, o entramos en una conciencia general de no hacerlo, así que podemos cambiarlo o detenerlo. Así que lo veo muy difícil que podamos hacer un cálculo al 2100. Vean, yo soy científico, he estudiado este tema ya desde el año 94, ya puedo decir del siglo pasado. En la interpretación es imposible, simplemente es imposible. Y no nos vamos a tener aquí, porque existen 3 versiones sobre lo que puede suceder con el clima en el 2100. La formal oficial, que es la que se promueve geoestratégicamente, que es que vamos a un calentamiento. La otra versión es que vamos a un enfriar, y la otra es que no va a suceder mayor cosa en el cambio del clima al 2100. La que nosotros recibimos constantemente es que se va a calentar. Es imposible. Pero además, y no vamos a entrar porque el tiempo y el tema no lo da, la percepción humana del clima y del cambio climático está infundida, está insertada por unos intereses. Y esos intereses son geoestratégicos. Y de la geoestrategia mundial baja la ciencia, y la ciencia penetra la sociedad, y terminamos nosotros, campesinos y demás, técnicos urbanos, o como nos querramos ubicar, haciendo afirmaciones de las cuales no tenemos conciencia, porque además, y es muy triste, tenemos un soporte científico para hacer algo que no entendemos, no comprendemos y no sabemos, no conocemos. Hay que mirar, y de eso se encarga la diosa Aletheia, desocultar lo que está oculto. Recordemos que la palabra mentira viene de memoria, pueden buscar allí, mentira viene de memoria. Toda vez que usted no relate bien lo que sucedió, hace honor a la mentira. Sea porque las aguas del río Leteo se las borraron, o sea porque usted a propósito omitir descripción, omitir interpretación es mentir. Y sin entrar en los detalles, hay una circunstancia mucho más fuerte que nos permite afirmar a algunos científicos que es imposible hacer esas proyecciones.
Los expertos en cambio climático entonces justifican el concepto de escenario. No, es que un escenario no es un pronóstico, no es una predicción. Un escenario es un imaginario. Bueno, ¿y por qué no le doy validez al imaginario del campesino? Si el escenario de cambio climático es un imaginario científico, ¿quién ordenó que un científico con su versión interpreta mejor que el campesino al clima hacia el futuro? Bueno, porque eso está acomodado, eso está hilado, ¿cierto? Para que se imponga la versión del calentamiento global. Es prácticamente imposible hablar del clima al 2100. Tanto así que ustedes pueden ver en diferentes países que la primera comunicación nacional de cambio climático no se parece en nada a la segunda comunicación nacional. La segunda comunicación nacional no se parece en nada ni a la primera ni a la tercera. La tercera no se parece en nada ni a la segunda ni a la primera. Y la cuarta, algunos países, en algunas instancias, agencias, ya se tiene una cuarta versión de escenarios de cambio climático, y esa cuarta no tiene nada en común con la tercera, ni con la segunda, ni con la primera. Entonces, si yo hubiese tomado decisiones con la primera comunicación nacional de cambio climático, y ahora tengo la cuarta, y ninguna de ellas es coherente para dónde nos llevan. Pero el motivo principal de la percepción humana del clima y del cambio climático que tenemos indistintamente entre el campesino y un experto es el siguiente contenido de la charla, para lo cual vamos a dedicar 20 minutos. Si a mí me preguntan, ¿quién tiene razón? ¿El campesino o alguien urbano que no estudió, o un experto en cambio climático científico sobre sus versiones del clima y el cambio climático? Vamos a ver, mi respuesta es que todos nosotros estamos equivocados. Y estamos equivocados porque hay una nueva versión del mundo, y esa nueva versión del mundo, Dios quiera que llegue pronto a traslapar nuestra cotidianidad. Veamos entonces de qué se trata. Vamos a compartir. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí. Sí. Sí, señor. Gracias. Adiós, Atenea. Bien, creo que, bueno, ya estamos aquí entonces. Viene nuestra tercera sesión de desocultar, ¿cierto? En honor a la diosa Leteia. Cada uno de nosotros maneja una versión. Cada uno de nosotros percibe la vida como cree que es. Creo, ¿alguien recuerda esa imagen? ¿A cuál señor nos recordará? ¿Alguien ya sabe de quién se trata? El primero es Elon Musk. ¿Y qué él quién será? Es como nuestro científico más avanzado en el momento, es el dueño de Tesla, el creador de SpaceX, creador de PayPal. Ha estado mirando siempre hacia el futuro. Muy bien, el hombre que está volando al cosmos. Y oigamos, porque ya vamos al tercer nivel de la percepción humana. Oigamos lo que él piensa sobre lo que está sucediendo. Le hicieron una pregunta. La pregunta que le hicieron es: ¿estamos en una simulación? ¿Esto que yo vivo es real o no es real? Por ejemplo, cuando yo odio a una persona, cuando la amo, cuando soy hipócrita, esas vicisitudes humanas y creemos que son reales. O cuando yo creo que tengo la razón. Vamos a oír qué piensa Elon Musk, si estamos o no en una simulación. ¿Me confirman audio? I think here's, in my mind, like the strongest argument for us being a simulation, probably being a simulation, I think is the following. That 40 years ago, we had Pong, like two rectangles and a dot. That was what games were.
Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality, just indistinguishable. Even if that rate of advancement drops by 1,000 from what it is right now, then you just say, okay, well, let's imagine it's at 10,000 years in the future, which is nothing in the evolutionary scale. So given that we're clearly on a trajectory to have games that are indistinguishable from reality, and those games could be played on any set-top box or on a PC or whatever, and there would probably be, billions of such, computers or set-top boxes, it would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. Vean lo que afirman este joven, que es bastante curioso. La probabilidad de que esto que nosotros creemos que sea real es 1 en billones. No lo estoy diciendo yo, por supuesto. Si nosotros creemos, por ejemplo, yo como campesino, si creo que el mundo es así, por los sentidos, si yo como científico creo que el mundo es así por el argumento científico, ya estamos en la tercera generación que va a afrontar los engaños del sistema. ¿Qué ha hecho el sistema? En términos del clima y en términos de la interpretación del cambio climático. Tomó a la especie humana, le dio unos referentes científicos, les impuso unos objetivos estratégicos a nivel mundial, corrompió algunas escuelas científicas. Esas escuelas científicas, a través de la ONU, envían unos argumentos, nos los hacen llegar a nosotros y nos ponen a tomar decisiones por el camino que no es. Porque si yo creo, por ejemplo, y esta es una clase ya básica en los buenos colegios, si yo creo que los colores los veo, que yo toco las cosas, que yo saboreo, pues veremos qué tan real es eso. Hay 3 niveles de percepción humana en el tema del clima y cambio climático. Lo popular, lo científico y esta que les estoy compartiendo. Vamos a apreciar en estos poquitos minutos que nos quedan la siguiente intervención, una experta post-PhD en física. Permítanme un segundo. Vamos aquí a este momento para ahorrarnos. Permítanme un segundo aquí y nos ubicamos. La esencia de la materia es que estas partículas tan pequeñas, estas partículas fundamentales... ¿Están oyendo bien? Sí. Bien extraña, muy antiintuitiva. Sí, señor. Sí. En dos sitios simultáneamente. Se escucha bajito. Pueden teleportarse. Muy bajo el volumen. Muy bajito. Fantasmagóricas. Presten atención a lo siguiente, acerquen su oído. Puede estar relacionado con lo que le ocurre a otra partícula, aunque estén en una punta y otra del universo. De hecho, Yo no escucho nada. Estos fenómenos de la física cuántica llegaron a sorprender muchísimo a los científicos, ¿no? Porque ellos venían de la imagen que el universo es como una gran máquina y que todo seguía cierto orden. Sin embargo, a la vez que también nos ha dado muchas tecnologías, también nos ha permitido plantearnos muchas preguntas de una gran belleza intelectual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la realidad? ¿Existe ahí la luna cuando no miramos? ¿No? A Einstein le gustaba pensar que sí. Pues muchas de estas preguntas son también las que nos ha brindado esta área del conocimiento de la física cuántica. Dejadme que os ponga un ejemplo. Un átomo. Todos habéis visto alguna vez una ilustración de un átomo en los cuadernos o en los libros y probablemente os venga a la cabeza una imagen similar a la que vemos aquí detrás. Sin embargo,
esta imagen no está ni mucho menos. Perdón, la quise compartir más allá. Espacio completamente. Permítanme un segundo, qué pena. Aquí. Hecha a escala. Para poneros un ejemplo, imaginaros que cojo el núcleo de un átomo y lo hago, tengo una máquina de hacer cosas grandes y hago el núcleo del átomo tan grande como una pelota de ping-pong. ¿Habéis jugado alguna vez a ping-pong? Pues imaginaros este núcleo de este átomo, de esta pelota de ping-pong. El electrón, que aquí se ve relativamente cerquita, en realidad sería más pequeño que la punta de un alfiler y estaría dando vueltas, imaginaos, para ver las longitudes. Imaginar que este núcleo, la pelota de ping-pong, lo pongo en el centro de Santiago Bernabéu, del campo de fútbol. Los electrones, que decíamos, serían más pequeños que la punta de un alfiler y estarían dando vueltas por la última de las gradas del estadio. Todo el resto, los asientos, el césped, la portería, sería espacio completamente vacío. De hecho, un 99,9999999% del átomo está totalmente vacío. A veces los números 99,999% no nos dicen mucho. Dejadme que os ponga otro ejemplo. Imaginaros, ahora que hemos visto, ¿no?, estas dimensiones de los átomos y lo alejadas que están y el espacio vacío que hay entre medio. Pero ahora imaginaos que cojo los átomos de toda la humanidad, todas las personas que estamos sobre la Tierra, y cojo los electrones y los núcleos y en vez de tenerlos tan separados, los acerco, los agrupo todos. Agrupo todas las partículas de todas las personas que estamos sobre la Tierra. Todos nosotros, toda la humanidad, si quitamos el espacio vacío que hay en medio, cabríamos en un simple terrón de azúcar. Es decir, imaginaros la de espacio vacío que hay en todo lo que nos rodea. Es decir, por ejemplo, esta mesa, esta silla, donde estáis vosotros sentados también, que estáis tan cómodamente sentados, pues pensad que está un 99,99999% completamente vacía. Yo cuando pienso en estas cosas, ¿no?, me parece fascinante, ¿no? De ahí las preguntas que se hacían también los científicos o lo que se maravillaban cuando empezaban a descubrir los secretos que esconde la esencia de la materia, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me hace pensar a mí también es cómo nos engañan los sentidos, ¿no? Esta percepción de que todo esto es sólido y puede aguantarme a mí. Pero mucho más nos engañan los sentidos de lo que sabemos hoy en día. Por ejemplo, os voy a poner una prueba, ya que estáis vosotros aquí. Mira, voy a pedirte, Carla, si puedes venir, me acompañas, y vamos a hacer contigo una prueba de cómo los sentidos nos engañan o incluso cómo nuestro cerebro es capaz de percibir que esta mesa es sólida en vez de saber, ven, acércate, que te enseñaré el texto, en vez de cómo sabemos que está completamente vacía. Por ejemplo, si me podéis proyectar el texto que va a leer Carla ahora mismo en la pantalla, así el público podrá ver un texto que parece que sea un cifrado que no quiere decir absolutamente nada. Sin embargo, mira, Carla tiene un pequeño truco y es que tiene una primera línea traducida, pero veamos si es capaz de su cerebro acabar de traducir todo este texto en palabras reales. Cierto día de verano estaba en la playa observando dos chicas brincando en la arena. Estaban trabajando mucho construyendo un castillo de arena con torres una cuesta, si no, sáltatela esta, ocultos y puentes. Cuando estaban acabando, vino una ola que destruyó todo, reduciendo el castillo a un montón de arena y espuma. Pensé que después de tanto esfuerzo las chicas comenzarían a llorar, pero en vez de eso corrieron por la playa riendo y jugando y comenzaron a construir otro castillo. Comprendí que había aprendido una gran lección. Sacamos mucho tiempo de nuestra vida construyendo alguna cosa, pero cuando una ola llega a destruirlo todo, solo permanece la mitad. El amor, el cariño y las manos de algunos que son capaces de hacernos sonreír. Muy bien, fantástico. Bueno, era difícil, pero fijaros cómo nuestro cerebro es muchas veces capaz de, como en este caso, suplir la realidad como nosotros. Bien, este es un ejemplo
que nos permite confirmar cómo la percepción humana, lo que nosotros creemos que es una manipulación de nuestro cerebro. 3 niveles de percepción humana tenemos en el concepto de clima y cambio climático. El primero, que es el común, el gentil, el popular, decimos, uy, qué clima el de hoy tan chévere. Esa es una percepción. El segundo, el científico, que es manipulado por el sistema a través de unos objetivos geoestratégicos mundiales. Y el tercero, que es un poco más complejo y profundo, es cómo el cerebro a nosotros nos está dibujando un mundo que no es. Y es una gran bendición en términos ya no de las creencias griegas, sino en nuestras creencias, en mis creencias. Es una gran bendición que Dios nos esté permitiendo ver esos 3 niveles. Son las 10:30, si me permite Laura, 4 minutos adicional para la siguiente información. Quisiera explicar cómo ya sabemos los científicos que esto que ustedes están viendo no existe por fuera de nuestros ojos. Entonces, no sé, Laura, si tengo esos 4 minuticos adicionales para hacer las preguntas. Sí, señor. A las 12. Gracias. Por favor, hasta las 12. Bueno, entonces, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Voy a explicar de qué se trata. Se trata de que realmente los seres humanos sí estamos en una ilusión, y en esa ilusión abunda el mal. Pero ¿cómo científicamente entonces ya lo último podemos explicar de manera sencilla? En este caso ya no el tacto, el gusto, el olor, sino la visión. Permítanme. La visión es un proceso complicado que requiere el funcionamiento conjunto de varios segmentos de los ojos y del cerebro. Al mirar a nuestro alrededor, los rayos de luz chocan y rebotan en los objetos que nos rodean. Los rayos de luz, que viajan normalmente en línea recta, penetran entonces en el ojo y se desvían al pasar por la saliente córnea. Aquí es importante aclarar que los rayos de luz que no lleguen en esa posición a nuestros ojos no van a generar nada en nuestro cerebro. En términos sencillos, usted no va a poder ver, usted lo va a reproducir. Sigamos. Este proceso de desviación se llama refracción. Después de la refracción, el colorido iris y la pequeña y negra pupila regulan la luz. Los glóbulos del iris están constantemente ajustando la cantidad de luz a la que está expuesta la pupila. La luz que pasa por la pupila seguirá su camino a través de las lentes del ojo, muy parecidas a las lentes de una cámara. Las lentes del ojo desvían aún más la luz y la invierten. Las lentes enfocan la luz del objeto al fondo del ojo sobre una capa de nervios que forman la retina. Esta toma la luz y forma una imagen invertida y hacia abajo. La retina se forma de células sensibles a la luz denominadas bastones y conos. El número de bastones es superior al de conos y su función primaria es ayudarnos a ver con poca luz. Los conos contienen rodopsina. Esta es la sustancia responsable de los colores y los detalles que vemos. Vean, si usted está aquí viendo la pantalla en el celular o computador y ve colores de esta presentación, gira su cabeza a cualquier lado y ve colores, les quiero decir que ya sabemos los científicos que esos colores no están afuera, porque esos colores los asigna la rodoxina, y la rodoxina está en los ojos, que es parte del cerebro. El ojo nunca ve, porque el que ve es el cerebro. Los oídos nunca oyen, porque el que oye es el cerebro. Sobre eso hemos, con mis estudiantes, publicado un par de artículos, hemos presentado conferencias. Sigamos. Así su merced vea el color azul al frente suyo, el amarillo, el rojo, el verde, ese color no está al frente suyo. Sigamos.
La retina transforma la imagen en impulsos eléctricos que viajan a través de los nervios ópticos y sobre el quiasma óptico. El quiasma tiene forma de X y permite que los impulsos viajen al lado opuesto del cerebro en las cintillas ópticas. Ambas cintillas llevarán los impulsos de ambos ojos, izquierdo y derecho, de su distinta perspectiva visual hasta el tálamo. En el tálamo los impulsos se encontrarán con nervios que los transportarán a la corteza visual del cerebro. Las perspectivas visuales del ojo derecho e izquierdo se unen creando una imagen con forma clara y tridimensional. Una pregunta sencilla, ya terminamos entonces. Están viendo mi imagen, ¿cierto? Está la cámara prendida. Pregunta sencilla de primaria en un buen colegio. No en un colegio costoso, en un buen colegio. Ustedes, según esta información que les acabo de compartir, ¿qué creen? ¿Ustedes creen que mi cuerpo, mi cabeza tridimensional, mis manitas, mis colores, la forma tridimensional que ven sus ojos, dónde está? ¿Está aquí o está en su cabeza, según la información que les acabo de compartir? Vean, 3 niveles de percepción humana para todo. 3 niveles para percibir el clima, el cambio climático y las cosas. Fuera de mis ojos no existen colores, no existen formas como yo las veo. Si todos los que vemos nos tapamos los ojos, el mundo no tiene color, porque el mundo y los objetos no son. Es más, si son juiciosos, ya para terminar, y buscan y se ponen a estudiar la percepción de lo real, van a encontrar lo siguiente. Los colores que están viendo de mí, este azul, no es el color que tiene la tela de mi camisa, es el que rechaza. Por eso, si usted se para frente al espejo y se ve, va a descubrir que eso que usted ve en el espejo no es usted, es lo que rechaza su cuerpo. Bien, muchas gracias, Laura, por permitirme esta oportunidad. Les invito a apreciar las interpretaciones diversas que hay, a cuidarse, a hacer honor a la palabra mundo y a alejarnos de la inmundicia. Yo puedo decir, soy inmundo, porque siento rencor, siento rabia, enojo, angustia, tristeza, porque soy hipócrita en mis actuares, porque además engaño y manipulo. Eso es ser inmundo. Y alejarnos de esa inmundicia será una gran bendición de mi Dios en su infinita misericordia con nosotros. Les recomiendo verse en Matrix. Laura, si hay preguntas, por favor. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su conocimiento, por estar aquí con toda la familia de la empresa de acueducto y alcantarillado. No sé si alguno de los participantes tenga preguntas. Pueden levantar su mano, abrir sus micrófonos. Parece que todo ha quedado muy claro. Bueno, entonces si tenemos 5 minuticos más, algunas apreciaciones, ¿sí? Sobre nuestro tema el día de hoy. ¿Cómo hacemos nosotros los ingenieros para diseñar obras, por ejemplo? Las obras que diseñamos se diseñan porque hay unas ideas que nosotros tenemos para interpretar lo que sucede. Tan pronto esas ideas se modifiquen o cambien,
el diseño va a cambiar. Al parecer, existe la intención que los humanos nos ocupemos de ciertos problemas, ¿cierto? Para distraernos. Es decir, hay un deterioro evidente de nuestros cuerpos, de nuestra salud, de nuestra mente. Hay un deterioro evidente de nuestra madre natura, y la solución, es decir, reconstruir la salud en cada uno de nosotros, o la salud en nuestra esfera tierra, exige otros niveles de percepción u otras formas de interpretar, digamos, lo que está sucediendo en nosotros internamente y por fuera de nosotros. Hay unos grandes avances que ya vienen a paso galopantes, que van a hacer que prontamente, quizás en un par de décadas, cambiemos nuestra doxa, nuestra opinión sobre lo que va a suceder en cambio climático, lo que es el clima o el tiempo atmosférico, ¿cierto? Y tenemos grandes esperanzas de que eso sea así. En la medida en que nosotros nos estemos esforzando en interpretar cada vez mejor lo que sucede en nosotros y alrededor, pues las decisiones, digamos, tendrán como efecto un buen provecho. No podemos negar que estamos destruyéndonos nosotros mismos y estamos destruyendo a los demás, y estamos destruyendo a nuestra única nave espacial, nuestra esfera Tierra. Gracias, Laura, por esta oportunidad. Bendiciones a todos. Gracias, excelente esa reflexión que nos va a tocar hacer. Ingeniero, muchas gracias por su conocimiento y por todo lo que nos ha aportado sobre la percepción humana del clima y del cambio climático. Le leo algunos comentarios que están en el chat. Muy interesante, muy buena esta conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos los que mueven estos programas para atraer personas con inteligencia, de esta inteligencia y con nosotros. Para las personas que nos están haciendo la consulta sobre dónde pueden encontrar la grabación de esta conferencia, recuerden que está en el canal de YouTube, lo encuentran como Acueducto de Bogotá y ahí se suben todas las conferencias magistrales. Los invito para que podamos abrir los micrófonos y darle un aplauso al ingeniero Eber por tan valiosa intervención. Muchas gracias. Siguen llegando más comentarios sobre lo interesante que fue la conferencia, pero bueno, ya damos por finalizado este encuentro. Recuerden a todos ustedes que el próximo viernes también tendremos otra conferencia. Les estaremos enviando la información y la invitación por nuestros canales internos. Recuerden también que somos Agua que Cultiva Conocimiento y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos. Feliz día a todos. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Muchas gracias. Dios lo bendice. Muchas gracias.